todos. Muchas gracias por venir, especialmente los que no teníais el compromiso de venir. Yo tengo un gran placer por este encuentro que vamos a tener, por dos razones. Primero, porque ha sucedido algo muy interesante en la realidad y vamos a hablar de ello, vamos a darle un espacio, y no es solo dentro del aula, sino porque es tan importante, damos un espacio fuera del aula. Y luego porque lo va a hacer un amigo mío, ¿no? La historia que tengo yo con Antonio viene desde desde los años 90, ya hace 30 años, y fue mi profesor de álgebra en primer curso de física, porque yo, que me creéis inteligente, yo suspendía muchísimo, y él fue una persona que me ayudó y me ayudó a no tirar la toalla, y le considero un gran profesor. Es doctor en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid, y también tiene el grado en matemáticas, y actualmente es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid en Ingeniería Aeroespacial, si no me confundo. Y sobre todo es un gran amigo, un gran profesor, y le pedí si podía preparar una charla para vosotros sobre este tema, y dijo que sí. Y lo primero es darle las gracias a él y pensar que el colegio también es esto, ¿no? Sucede algo en la realidad y damos espacio para hablar de ello. Entonces, en ese sentido, creo que debemos estar todos agradecidos, y como no quiero robarle más tiempo, pues me paso los trastos de torear. Gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias a todos por venir. Gracias, Javier, por tu presentación estupenda, por tu amistad. Me siento muy halagado por venir aquí, muy contento. No solamente Javier es mi amigo aquí, tengo a muchos otros más. Yo fui compañero de María Peláez en la facultad, de María La Puerta también, conozco a Gloria, conozco a Clara, a muchos de vuestros profesores. Es un placer encontraros de nuevo aquí. Bueno, esto es un atraco que vaya por delante. Yo me dedico a la física y me dedico a la investigación también, pero no la fusión, ni la fisión, ni la física experimental son mi especialidad, así que voy a contaros lo que sé de la mejor manera que puedo. ¿Por qué razón me propuso Pino hablar? Bueno, pues porque sucedió algo que no sucede habitualmente. Poco antes de Navidades, lo veríais en todos los telediarios, en todos los medios de comunicación. Aquí tenemos a la secretaria de Estado de Energía de Estados Unidos hablando, contando a quien quisiera escucharlo de la manera tan digamos, protocolaria y tan fascinante que tienen los americanos, en una rueda de prensa, el notición del siglo, que se hablaba del comienzo de la ignición, de algo que había sido el descubrimiento más impresionante hasta la fecha científico en el siglo XXI. ¿Tenían razón? Bueno, veremos si era una exageración o no lo que se descubrió. Ha sido un paso adelante, un grandísimo paso adelante en la energía de fusión, en energía nuclear de fusión. Vamos a ver lo que significa eso. Para ello tenemos que volver atrás, volver a los comienzos, y empezarnos por algo que todos conocemos, que todos conocéis, los que estáis aquí, aunque no estuvierais ni siquiera en el bachillerato de ciencias. La tabla periódica de los elementos. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Es un monumento de la ciencia, es una disposición prodigiosa de un vistazo de todos los elementos de la química. Es las distintas variedades en las que la materia se presenta, los distintos elementos que aparecen en la química, están dispuestos todos aquí según una estructura que conocemos de columnas, de filas, en función de ciertas propiedades periódicas. ¿Cuál es el criterio de ordenación de los elementos? El criterio de ordenación es el número atómico, es decir, el número de protones en el átomo. Sabemos que un átomo es un núcleo que está rodeado por una corteza. En la corteza hay electrones, en el núcleo hay protones de igual número que los electrones, por tanto es neutro, porque la carga es la misma. Además, en el núcleo hay neutrones que no tienen carga eléctrica. La sola disposición de los elementos en la tabla periódica nos da una idea de su valencia, de la valencia que tienen, de su electronegatividad, por tanto de la querencia que tienen para ganar electrones o para ceder electrones, en definitiva para combinarse con otros elementos, para formar moléculas, que es la base de la química, ¿no? Elementos con los que vamos a trabajar, los más sencillos: número atómico 1, el hidrógeno; número atómico 2, dos protones en el núcleo, el helio; el litio sería el siguiente más complicado. Hablaremos también del carbono, del hierro, ya veremos por qué el hierro es tan importante en nuestro discurso, y por supuesto, hablando de fisión nuclear, tenemos que hablar del uranio también. Por otro lado, tenemos toda la lista de los
gases nobles, que sabemos que son los que no tienen ninguna tendencia, ninguna querencia, son los más estables. La palabra estabilidad aparecerá mucho durante la charla. Bien, la tabla periódica, la primera versión de la tabla periódica de los elementos, sabemos a Mendeleev, un químico ruso del siglo XIX. La tabla periódica, tal como se expuso al comienzo, tenía muchos huecos, y muchos de los elementos que están aquí, que tenemos hoy como un todo, y otros que puedan descubrirse, no estaban descubiertos en aquel momento. Bien, ¿cuál es el elemento más sencillo? El hidrógeno. En todo caso, nosotros ahora, antes de pasar ahí, lo que vamos a hacer es representar los elementos de una manera lo más adecuada posible a lo que nos interesa. Vamos a representar cada elemento químico con su símbolo y vamos a representar el número de neutrones abajo a la derecha, el número de protones, que se llama número atómico, abajo a la izquierda, y arriba lo que se llama el número másico, que es la suma del número de protones y de neutrones, lo que se llaman nucleones en general, los habitantes del núcleo atómico. Es una expresión quizás demasiado elaborada. En realidad, cada elemento químico tiene asociado siempre de forma unívoca el número de protones, por tanto, bastaría poner X o poner Z. Por otro lado, Z más N es la suma, así que una forma simplificada podría ser esta, indicando solamente el número másico. No confundir el número másico con la masa atómica, que está relacionada, pero es una cosa mucho más elaborada. Esto es simplemente un número entero, número de protones, número de neutrones y la suma de ambos. Bien, el elemento químico más sencillo es el hidrógeno. ¿Qué tiene el hidrógeno? Tiene un núcleo en el cual no hay ningún neutrón, ¿de acuerdo? Solamente un protón y el electrón alrededor. Por tanto, tenemos 0 neutrones, un protón, 1 más 0, 1. El hidrógeno, como todos conocemos, al que también se llama en esta variedad el protio. Bien, además tenemos otra variedad del hidrógeno, que consiste en que tenga un neutrón además del protón. En el núcleo entonces tenemos dos habitantes, neutrón y protón, y el electrón. Pero también hay otra variedad más, que es el llamado tritio, donde tenemos dos neutrones además del protón. Lo que determina que a todo esto se le llame hidrógeno con apellidos como queramos, como tritio o deuterio, es que tenemos solamente un protón en el núcleo, ¿de acuerdo? El número de nucleones, el número de neutrones que hay después es una cuestión muy importante, muy relevante para lo que vamos a ver, pero estamos hablando de 3 variedades distintas de un mismo elemento químico. Cuando tenemos variedades distintas de un mismo elemento químico, hablamos de isótopos, y los isótopos se diferencian únicamente en el número de nucleones que hay en el núcleo. Por otro lado, los isótopos no están todos en igual proporción en la naturaleza. El hidrógeno, generalmente, en más del 99% de las posibilidades, va a estar en la forma de protio, es decir, sin ningún neutrón. El resto se reparte entre el deuterio y el tritio. Por otro lado, el tritio es radiactivo, se descompone, y el deuterio y el hidrógeno, en todo caso, son estables. Otro ejemplo de diferentes isótopos que podríamos ver, el carbono. Habitualmente se habla del carbono 12, sabemos que el carbono tiene 6 protones y puede tener 6 nucleones en el núcleo, y por tanto tiene 6 electrones en la corteza orbitando, ¿de acuerdo? Así que tenemos el 6 y el 12 como la suma de los dos. Ahora bien, hay muchos más isótopos, además del carbono 12, se habla también del carbono 14, igual del carbono 11, 13, 15, según el número de nucleones. Y el carbono de 14 lo que tiene es 8 neutrones en el núcleo. ¿Os suena algo el carbono 14? El carbono 14 nos suena a todos del sistema de datación que utiliza el carbono 14, que utiliza el hecho de que el carbono 14 es radioactivo, el carbono 14 que está en nuestro cuerpo y en la naturaleza es radioactivo. ¿Eso qué significa? Que se desintegra. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre con el carbono 14. Bien, lo que sucede es lo siguiente. ¿Cómo es esa desintegración que sucede con el carbono 14? Bueno, el carbono 14 se desintegra pasando a ser nitrógeno. Pasamos de carbono a nitrógeno. Pero con todo lo que, sabemos de química y de física, esto nos tiene que dejar un poco intranquilos, porque lo que hemos hecho ha sido, en todo caso, en la tabla periódica, desplazarnos una unidad hacia la derecha, ha aumentado el número atómico una unidad. Pero esto nos deja tranquilos. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Fijaos, aquí teníamos 8 neutrones y 6 protones, y ahora tenemos 7 y 7. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los neutrones ha pasado a ser un protón. Lo escribo aquí abajo. Un neutrón ha pasado a ser un protón aquí dentro del núcleo del carbono. ¿Pero eso es admisible? En una reacción, aquí no hablamos de reacciones químicas, en realidad hablamos de reacciones nucleares. En una reacción química, igual que en una nuclear, tiene que conservarse ciertas cosas. ¿Qué no está conservándose aquí? ¿O qué debería conservarse? Que se conserva en física, en los procesos físicos en muchas ocasiones, y en química. Si tenéis una reacción, la masa de los reactantes tiene que ser igual que la masa del resultado. La energía, la carga,
Aquí la carga se está conservando. Bueno, si tenemos carga 6 y pasamos a tener carga 7 aquí, hemos aumentado la carga. Esto no es admisible, tiene que haber algo más en esta reacción, tiene que faltarnos algo. Bueno, pues no pasa nada. En realidad lo que ocurre es que el neutrón pasa a ser un protón al precio de emitir un electrón. ¿De acuerdo? Bien, no solamente tiene que conservarse la carga, tiene que conservarse la masa, la energía. ¿Qué otra cantidad se conserva en física habitualmente que estudiáis? Quiero oírlo de algún alumno. Cantidad de movimiento, el momento lineal. Bueno, pues, ¿qué sucede? Cuando estas reacciones hace ahora 100 años se estudiaban, se veía que no se estaba conservando ni la energía total ni el momento total. Algo ocurría, algo estaba pasando que no se entendía. El desarrollo de toda la teoría de partículas elementales hasta completar el modelo estándar de partículas elementales que se completó, entre comillas, en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs, ha sido siempre lo mismo. Había cosas que no casaban, que no se entendían en los experimentos. ¿Y qué se hacía? Bueno, pues se suponía, se entendía, se hipotetizaba que había partículas que no se estaban detectando. Si efectivamente, y eso es mucho más importante, la energía tiene que conservarse y el momento lineal tiene que conservarse, lo que ocurría es que había alguna partícula que no eran capaces de detectar en ese momento y que era la responsable, la que se llevaba la parte de la energía y la parte del momento que nos estaba midiendo ahí. Bueno, pues lo que se hizo fue hipotetizar lo que estaba pasando aquí. Había una partícula más, efectivamente había una partícula más, que es la partícula a la que llamamos antineutrino, que hablaremos un poco más adelante de ella. Es decir, fue Pauli, el del principio de discusión de Pauli, en el que en el año 1930 hipotetizó la existencia de neutrinos. Los neutrinos son las partículas más elusivas, más escurridizas, más complicadas, pero a su vez unas de las partículas realmente fundamentales en cosmología. Se hipotetizó su existencia, se decía, bueno, no sabemos medirla, pero tiene que estar ahí, y se tardó 26 años en descubrir. Es decir, hasta el año 56 no fueron capaces de encontrar la partícula, de detectarla, es decir, efectivamente es esta. Y se lanzó la hipótesis porque de otra forma se violarían las leyes de la física. Bueno, por tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué ocurre con el carbono 14? Que el carbono se desintegra convirtiéndose en nitrógeno al precio de emitir un electrón y un antineutrino. A este proceso nuclear se le llama desintegración beta menos. Bien, ¿qué es lo que hacemos para datar por carbono 14? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Igual que en todo el medio ambiente. La proporción de carbono 14 frente a carbono 12 es la que hemos visto antes. Más del 99% es 12 y una pequeña parte, pequeñísima, es carbono 14. Nosotros interactuamos, intercambiamos CO2 con el ambiente, comemos, incorporamos materia orgánica y, por tanto, ese porcentaje en vida nuestra va a ser siempre el mismo. ¿Pero qué sucede cuando el organismo muere? Lo que sucede es que el carbono 14 sigue desintegrándose. Y a partir de ese momento, a partir del momento de nuestra muerte, del resto orgánico que se esté estudiando y cuya edad quiera determinarse, a partir de ese momento esa proporción va a ir disminuyendo, va a haber menos carbono 14. Y con el paso del tiempo cada vez habrá menos carbono 14 en proporción a la cantidad de carbono 12. Pues bien, lo que se hace es precisamente seguir esta ley de desintegración. Esta N aquí lo que está indicando es la proporción de átomos de carbono 14 frente al total, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que con el paso del tiempo sigue esta ley exponencial, que lo que nos indica es que si en el instante inicial teníamos una cierta proporción en E sub 0, con el paso del tiempo va a ir decayendo cada vez más. Esta ley de decaimiento, esta exponencial, está determinada por lo que se llama la tasa de desintegración, que viene a ser algo así como la velocidad con la que, o la probabilidad que tiene un cierto isótopo de carbono 14 de sufrir esa desintegración beta pasando a ser nitrógeno. La tasa de desintegración justamente es la inversa de lo que se llama vida media. Y esto es muy importante para entenderlo, también para entender cuando se hablan en las noticias de la peligrosidad, supuesta peligrosidad de las reacciones nucleares, de las centrales nucleares. ¿Qué sucede? Que cuanto más larga es la vida media, como está en el denominador, más corta será, más pequeña será la tasa de desintegración. Más difícil, más improbable será que existan radiaciones. Por tanto, los residuos radioactivos que duran más en el tiempo, y a veces se habla, y con razón, porque ha de ser así, de siglos, son precisamente los que duran más en el tiempo, los que son menos radioactivos, los que son menos peligrosos, precisamente por esta relación inversa de aquí. Pues bien, dicho esto, esta tasa de desintegración es propia de cada isótopo.
El carbono 14 tiene una, el uranio tiene otra, el hidrógeno tiene otra. En concreto, en el caso del carbono 14 es de unos 6.000 años. Bueno, pues si nosotros conocemos la tasa de desintegración, conocemos la proporción inicial, que es la que dijimos el 99, justamente el complementario es el 99,98%, y conocemos en este instante cuánto carbono 14 hay en la muestra, conocemos todo. Conoceríamos n, conoceríamos n sub 0, conoceríamos lambda, y de aquí despejamos t. Y sabemos cuánto tiempo ha transcurrido para que la proporción de carbono 14 haya decaído tanto como estamos observando. Y de esa forma somos capaces de datar una muestra, de decir cuántos siglos de antigüedad tiene, con bastante precisión. Bien, por tanto, esta desintegración, esto tan conocido, el carbono 14, nos ha servido para introducir este tipo de desintegración. Hay más tipos de desintegraciones. ¿Por qué no podríamos pensar en que, en lugar de ser un neutrón el que dé lugar al protón, fuera al revés? Podría ser que el protón diera lugar a un neutrón, pero claro, en ese caso estaríamos en la misma. Si el protón da lugar a un neutrón, tampoco nos quedamos satisfechos, porque ahora, ¿qué está pasando? Una carga positiva de aquí se ha perdido y nos quedamos con cero carga. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Tiene que emitirse también una partícula que tenga la misma carga del protón. ¿Qué partícula va a ser esa? Esta que aparece aquí, que representamos como electrón, pero con un más arriba. Se emiten dos partículas, lo que llamaríamos un neutrino, y esta partícula de aquí que llamamos positrón. El positrón es la antipartícula del electrón. ¿En qué se distinguen partícula y antipartícula? En la carga eléctrica. El electrón y el positrón son idénticos, pero el positrón tiene la misma carga eléctrica pero de signo positivo. El neutrino es la partícula cuya antipartícula es el antineutrino. A este tipo de desintegración, que no es la del carbono 14, se le llama desintegración beta más. El positrón también fue predicho, es muy curiosa la historia como la existencia del positrón fue predicha por Paul Dirac, uno de los padres de la mecánica cuántica, y el positrón tardó en cambio solamente unos 4 años en encontrarse. Pero insisto, como todas las partículas elementales, o casi todas, desde el neutrón hasta los quarks, hasta los bosones de interacción, como el bosón de Higgs, todas fueron predichas y mucho tiempo después, en ocasiones 40 años después, fueron descubiertas, fueron detectadas experimentalmente. Bien, a esta desintegración, ya que emite un positrón con carga positiva, se llama desintegración beta más. Bueno, ya que hay una desintegración beta, será que hay una desintegración alfa. Vamos a ver en qué consistiría la desintegración alfa. La expresión sería esta. Fijaos lo que ocurre aquí. Ahora lo que tenemos es un elemento químico que pasa a otro en el cual ha disminuido en 2 unidades el número de protones y en 2 unidades el número de neutrones. Es decir, perdemos 2 neutrones y 2 protones. ¿De acuerdo? Lo que se ha emitido entonces es un núcleo que tiene en su interior 2 neutrones y 2 protones. Número atómico 2. ¿Qué elemento es ese? El helio. Es decir, esta es una desintegración donde un átomo se convierte en otro, ¿de acuerdo? Nos desplazamos 2 unidades a lo largo de la tabla periódica y esta cantidad que se emite en realidad es una partícula, es un núcleo de helio 4, es lo que se llama una partícula alfa. Y por eso hablamos de desintegración alfa. Un ejemplo que sucede en las centrales nucleares sería la desintegración alfa del uranio. El uranio 238 con 92 protones pasaría a tener 90 protones. ¿Y qué elemento químico es ese? El torio. El uranio se descompone en torio emitiendo una partícula alfa. ¿De acuerdo? Bueno, hay una desintegración, fijaos lo que os comentaba antes, pasamos del uranio al torio, nos desplazamos a la izquierda 2 unidades en la tabla periódica. Bueno, si tenemos una desintegración alfa y una desintegración beta, fijaos que en la alfa desciende en 2 unidades el número de protones, el número atómico, y en la beta en una aumenta y en otra disminuye el número atómico. Si tenemos una alfa y una beta, pues habrá una desintegración gamma. ¿Qué ocurre en la radiación gamma? ¿Cómo son los rayos gamma? En realidad los rayos gamma no están asociados a una partícula material. Un rayo gamma simplemente es un núcleo que está en un estado excitado energético. Podemos pensar en los núcleos igual que en los átomos por completo. Como habéis estudiado en química, de sobra conocéis, tenemos el núcleo y tenemos los electrones que están distribuidos en capas con una distancia variable. Cuanto más alta es la capa, más alta la energía, a más distancia del núcleo están. Bueno, pues en el núcleo podemos pensar en algo así también. Hay varias capas
y uno de los nucleones, un protón o un nucleón, puede estar en un estado excitado con mayor energía. Bueno, pues si eso es así, se tiende siempre al estado de menor energía. ¿Cómo? Pasamos del estado excitado al estado normal, no perdemos ni ganamos neutrones ni protones, el núcleo sigue siendo el mismo, el isótopo es el mismo, solo que pasa de estar excitado a desexcitado, y lo que se emite es lo que se llama una partícula gamma. Una partícula gamma, en realidad, lo podemos ver como una radiación. Dentro de la idea de la dualidad onda-corpúscula, es lo que se llama un fotón. Es la forma en la que la mecánica cuántica trabaja con la radiación. La radiación, en realidad, es una propagación energética, pero esa energía no es una energía que siga un continuo. En realidad son paquetes de una cierta cantidad discreta. A cada uno de esos paquetes se le llama fotón. Así que entonces, en resumen, tenemos que las partículas alfa son núcleos de helio 4, las partículas beta son electrones o positrones, mientras que las partículas gamma, los rayos gamma, son fotones, es radiación electromagnética. Bien, por lo que respecta al daño que la radiación nos puede hacer, en realidad las partículas alfa las para un papel. En realidad son tan pesadas que simplemente una hoja de papel no la podrían atravesar. Las partículas beta, en cambio, para pararlas sería necesario un bloque de aluminio. Y nosotros estamos por aquí también. Es decir, las partículas beta a nosotros no nos pueden atravesar, pueden introducirse en nuestro cuerpo, pero no nos atraviesan. ¿De acuerdo? En cambio, los rayos gamma atravesarían el aluminio y sería necesario plomo para detenerlo. ¿Qué tipo de radiación tenemos todos en mente? La que hemos visto y a la que nos han expuesto muchas veces, los rayos X. Los rayos X no están aquí, ¿por qué? Los rayos X son radiación electromagnética, igual que los gamma, no están asociados a ninguna partícula material, son rayos, es luz, que no podemos ver, pero es luz, solo que son menos energéticos que los rayos gamma. Y a diferencia de los rayos gamma, su origen no es nuclear, es electrónico. Son los electrones en su movimiento, en un movimiento acelerado o defrenado, los que emiten rayos X. ¿De acuerdo? Pues bien, los rayos X, igual que los rayos gamma, sería necesario llevar plomo. Mi mujer es dentista y cuando hace radiografías tiene una plaquita de plomo para no verse afectada por la radiación X. Y los rayos, además hay neutrones, ya veremos que también se emiten neutrones en la radioactividad. Los neutrones pueden salir disparados de un núcleo perfectamente, y en las reacciones nucleares ocurre. Un neutrón atravesaría el plomo y sería necesario hormigón para pararlo. ¿Son útiles estas radiaciones? Son extraordinariamente útiles. ¿Qué aplicaciones pueden tener? Bueno, pues si en este teatro o en alguna aula del colegio, que habrá seguro, hay detectores de incendios, están basados precisamente en la radioactividad del amerindio, muchos de ellos. El amerindio es un isótopo, es un elemento de la tabla periódica que emite partículas alfa. Al emitir partículas alfa, esas partículas alfa lo que hacen es ionizar los átomos de oxígeno, de nitrógeno que hay en el aire. Al ionizarlos, eso hace que pase una corriente por un cierto circuito. ¿De acuerdo? Ese circuito tiene corriente porque las partículas alfa que emite el amerindio están ionizando y por tanto cargando el ambiente. Ahora bien, ¿qué ocurre si hay humo? Si hay humo, si hay un incendio, si hay humo, las partículas de humo absorberían las partículas alfa. ¿De acuerdo? El humo absorbería las partículas alfa, por tanto, ¿qué ocurriría? No habría partículas cargadas y el circuito dejaría de pasar corriente por él. En el momento en que deja de pasar corriente, salta la alarma y por tanto nos previene de un incendio. La desintegración beta se utiliza, ¿sí? En el hospital lo habréis visto, yo recuerdo la primera vez que lo vi, la sorpresa que me llevé. La tomografía de emisión de positrones es una forma de tomar imágenes médicas similar de alguna forma a la que nos toman cuando nos aplican los rayos X. Así que los rayos beta se utilizan también para fotografiarnos por dentro. Y a su vez, tanto los rayos beta como los rayos gamma se utilizan en radioterapia, así que son de muchísima utilidad para muchas personas que tengan un tumor para curar muchas enfermedades. Así que la radiación, la radioactividad es nuestra amiga, la convertimos en nuestra amiga. Una amiga que se marcha, pero ya la veremos adelante. Hasta luego, María, gracias. Bien. ¿Quién fue el descubridor de manera accidental, completamente accidental, de la radiación? Becquerel. Becquerel fue el que estaba trabajando con sales de uranio, justo a finales, en el cambio del siglo XIX y del siglo XX, las sales de uranio que dejó olvidadas en su laboratorio. A la mañana siguiente había una película fotográfica cercana y vio que esa película fotográfica había quedado impresionada. Y de ahí dedujo que esas sales, que además estaban cubiertas por una especie de papel albal, esas sales estaban emitiendo algo. Ahí detectó que se estaba emitiendo algo.
Ese fue Becquerel el que consiguió, el que detectó por primera vez la radioactividad. Becquerel trabajó junto a Marie Curie y a su esposo, Pierre Curie, y a los tres conjuntamente se les concedió un premio Nobel. La historia de Marie Curie, una mujer, una de las mayores científicas del siglo XX, es realmente extraordinaria. Sabéis que era una mujer polaca. Ella fue la primera doctora, se fue a París, en París conoció a Marie Curie, allí se doctoró, la primera doctora por la Sorbona. Había muchas dificultades en aquel momento para las mujeres, ella quiso volverse a Polonia, en su país, pero en su país no le hicieron un hueco en la universidad, de manera que se volvió otra vez a París, donde seguía estando Pierre Curie. Pierre Curie puso a la disposición de Marie Curie los dispositivos experimentales que él había desarrollado y él cambió el rumbo de su investigación para adaptarse a lo que Marie Curie hizo. Marie Curie obtuvo un segundo premio Nobel, en esta ocasión, si no me equivoco, con su marido, y de hecho estuvo a punto de no obtenerlo, porque por el hecho de ser una mujer, se lo iban a dar al marido y a ella no se lo daban. Fue Pierre el que dijo, o nos lo dan a los dos, o yo me niego a recogerlo. De esa manera, Marie Curie es uno de los únicos 5 científicos que tienen 2 premios Nobel en el ámbito de la física y de la química. Marie Curie, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, en una furgoneta con un equipo de rayos X, se fue por los campos de batalla para ayudar a los heridos, ¿no? Sirva esta pequeña charla como un homenaje a esta mujer extraordinaria en todos los sentidos. Bien, fijaos que con esto estamos volviendo a la idea que tenemos de la alquimia. ¿Qué idea tenemos de lo que es alquimia? La alquimia pensamos en un sabio medieval cociendo sustancias en sus pucheros. ¿La alquimia qué era? Es una actividad protocientífica que derivó en la química ya en la era moderna, pero la alquimia no es de la Edad Media, venía de Egipto o antes, es decir, se ha hecho siempre se ha experimentado, solo que sin el auxilio del desarrollo del método científico, como ahora lo tenemos, de la medición, de la seriedad del método científico. ¿Y qué buscaban los alquimistas? La piedra filosofal. La piedra filosofal lo que hacía era transmutar los elementos, convertir unos elementos químicos en otros. Al comienzo de la química se pensó que eso era imposible. La química lo que hace es recombinar, estudia las recombinaciones de los distintos átomos de la materia para a partir de átomos formar moléculas, pero no cambia los elementos entre sí. En cambio, ya estamos viendo que ese viejo sueño, el viejo sueño de la alquimia, de transmutar unos elementos en otros, de convertir el plomo en oro, ese viejo sueño sí que tiene visos de ser posible, porque unos elementos se transmutan en otros. Hay que pensar, en todo caso, que personajes tan ilustres como Santo Tomás de Aquino o el mismo Isaac Newton eran alquimistas. Isaac Newton pasó los últimos años de su vida queriendo convertir el mercurio en oro. A Isaac Newton le debemos no solamente la ley de la gravitación universal, que estudiáis en física, sino también el desarrollo en paralelo a Leibniz del cálculo infinitesimal, límites, funciones, derivadas, integrales que veis en matemáticas. Es uno de los gigantes de la física, Isaac Newton. Bien, vamos a echar un último vistazo al átomo, vamos a abandonar el reino de la química, por suerte para mí. ¿Quién me dice qué hay de naif, qué hay de inadecuado, qué hay de incorrecto en esta visión del átomo? En la que tenemos, esto sería un litio 3, litio con 3 protones y 3 protones y 3 neutrones y los 3 electrones en la corteza. ¿Qué hay en esta representación que sea incorrecto? Dime. A lo mejor la órbita de los electrones. ¿Por qué la órbita? ¿Tendría que ser de otra forma o qué es lo que hay incorrecto? Porque se mueven en plan esporádicamente, no se mueven en una área determinada. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Tu nombre es? Carlos Valls. ¿Alguna cosa más? Más fácil que lo que ha dicho él. Él ha dicho algo muy interesante y cierto, pero más fácil que lo que ha dicho él. En primer lugar, la palabra órbita, la propia palabra órbita no es adecuada. Pensamos en el electrón como un planeta orbitando en torno a una estrella, donde la estrella sea el núcleo. La palabra órbita no es adecuada. ¿Qué palabra se utiliza en química? La palabra orbital. Nosotros no podemos pretender, en virtud del principio de incertidumbre de Heisenberg, describir el movimiento paso a paso, la localización del electrón. Lo máximo que podemos hacer con las ecuaciones de la física matemática, con la ecuación de Schrödinger en este caso, es describir el electrón como una distribución de probabilidad de presencia. Hay una cierta probabilidad de presencia del electrón en una cierta zona del espacio, lo que vuestro compañero Carlos estaba diciendo. Así que dibujarlo según una órbita es una forma de entenderse, pero es incorrecto. ¿Qué otra cosa hay que sea incorrecta? Bueno, pues en realidad el tamaño
del núcleo, del átomo completo, corteza con núcleo, es unas 100.000 veces el tamaño del núcleo. Así que nosotros nunca en una película, nunca podríamos, en una imagen, en una fotografía, nunca podríamos ver los electrones y el núcleo a la vez, electrones y protones. Así que vamos a desterrar esta visión naif del núcleo. Fijaos, lo que tenemos es que nunca podríamos ver el núcleo, habría que ampliarlo. El núcleo mide 10 a la menos 15 centímetros, el núcleo eso es, mientras que el átomo tendría 10 a la menos 10 centímetros, eso se llama un Armstrong. La diferencia es de 5 órdenes de magnitud entre uno y otro, nunca podríamos verlos a la vez. Y al respecto de los electrones, lo que dibujamos es una nube electrónica, como os habrán enseñado vuestros profesores o profesoras de química. Bien, al igual que la química, entonces, viene determinada por la tabla periódica de los elementos, es un resultado central en la química. En la física nuclear tenemos un equivalente que sería la carta de núcleos. La física nuclear se encarga de estudiar los núcleos. Bien, ¿cómo es la carta de núcleos? Pues la tenemos aquí. La carta de núcleos lo que hace es dibujar en unos ejes Z frente a N, es decir, número de protones frente al número de neutrones, todos los núcleos posibles que hay, todos los diferentes isótopos. Fijaos que yo estoy comparando aquí N igual a Z, la bisectriz, lo cual quiere decir que en general, en los isótopos, lo que hay es siempre más neutrones que protones, salvo para números atómicos bajos. Para el hidrógeno, para el helio, para el litio, sí que tenemos estabilidad en isótopos con un número parecido o igual de neutrones que de protones, pero en general, cuando tenemos números altos, tenemos mucho más neutrones que protones. Está dibujado en negro lo que se llama el valle de estabilidad, es decir, aquellos isótopos que son estables, que no se desintegran, que no experimentan las desintegraciones, hemos visto alfa, beta, ni otras muchas que hay, ¿de acuerdo? Y fijaos que aquí nos dicen, bueno, pues estos de aquí, los que están en naranja, experimentan desintegración beta más. ¿Eso qué quiere decir? Si estos experimentan desintegración beta más, significa que van a tener tendencia a perder protones, mientras que los que están en la zona beta menos van a tener tendencia a ganar electrones. Y por tanto, protones, y por tanto acercarse al valle de estabilidad, que serían estos de aquí, los isótopos estables. Para cada valor de Z, fijamos Z, el número atómico, si vamos en la vertical, tendríamos toda esta galería de distintos isótopos con el mismo Z, es decir, el mismo elemento, pero distinto número de neutrones. Así que aquí tendríamos de un plumazo, solo que habría que hacer un foco para ver cada caso, la cantidad completa de más de 250 tipos de isótopos distintos que hay, estables o inestables. ¿De acuerdo? La carta de núcleos es tan importante a la física nuclear como la tabla periódica a la química. Bueno, vamos a ver qué sería la energía de enlace nuclear. Cuando habláis en química de la energía de enlace, los enlaces, enlace iónico, enlace covalente, hay una cierta energía que sería, digamos, energía de enlace, que sería lo que nos costaría romper ese enlace. ¿De acuerdo? O al contrario, pensándolo al contrario, lo que nos costaría la energía que se liberaría cuando ese enlace se forma, cuando esos dos átomos dan lugar a la molécula correspondiente. A eso se llama energía de enlace químico. Pero aquí estamos hablando de energía de enlace nuclear. ¿Qué va a ser la energía de enlace nuclear? Bueno, pues vamos a calcular haciendo uso de la ecuación más famosa de la física, la ecuación que nos habla de la conversión de la equivalencia entre energía y masa, la ecuación de Einstein, una de las más famosas de la física, que fue en 1905 quien, entre otras muchas cosas, la estableció. Einstein es otro de los gigantes, si no el más, de la física de todos los tiempos, del siglo XX, por supuesto. A él debemos la cosmología, la visión del espacio y del tiempo a través de la relatividad general y especial que él postuló, y también debemos aportaciones fundamentales a la mecánica cuántica, pese a que él siempre fue crítico con la visión probabilista. Él decía que Dios no juega a los dados, él se negaba a la visión esencialmente probabilista de la mecánica cuántica, que finalmente fue la que prevaleció, porque la naturaleza es así. Bien, ¿qué es la energía de enlace nuclear? Pues fijaos, la tenemos aquí. Nosotros tenemos un cierto núcleo con Z protones y N neutrones. Tendríamos entonces Z por la masa del protón por C al cuadrado, más N por la masa del neutrón por C al cuadrado. Aquí tendríamos la conversión de masa a energía de los protones más la conversión de masa a energía de los neutrones. Eso sería una N de ahí. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué esperaría uno? Uno esperaría, yo tengo 4 o 5 protones y 4 o 5 neutrones, cada uno con su masa. Si yo sumo las masas de todos ellos, los junto, tendré el núcleo correspondiente, y la masa del núcleo correspondiente será igual a la suma de las masas de cada uno de los términos. Es lo que uno pensaría. Falso, ¿de acuerdo? No es así. Un núcleo completo
tiene una masa que es inferior a la suma de las masas de los componentes. ¿Por qué? Porque si el núcleo es estable, adquiere una configuración menos energética y está, digamos, están deseando unirse esos protones con esos neutrones, liberan una energía que es algo que se llama energía de enlace nuclear. La diferencia entre la suma de los objetos sueltos y la masa equivalente en energía del núcleo completo. ¿De acuerdo? Pues bien, hecha esta precisión de la energía de enlace nuclear, lo que dibujo aquí, ¿qué es? La energía de enlace nuclear por nucleón frente al número de nucleones. Fijaos que lo que está ocurriendo es lo siguiente: cuanto más adelante voy aquí, con 1 o 2 tendré el hidrógeno, el helio, el litio, el carbono, el oxígeno, estoy aumentando. ¿Con eso qué estoy queriendo decir? Pues que es tanto más estable cada uno de esos núcleos cuanto más voy aumentando el número atómico. ¿De acuerdo? Porque la energía de enlace es mayor. Me va a costar más romperlo, o, visto de otro modo, me cuesta más romperlo o liberará más energía cuando se forma. En cambio, pasado este pico empieza a decrecer. ¿De acuerdo? Por tanto, tanto más estable se es cuanto más arriba se esté. ¿Cuál es el elemento más estable? Justamente el que está en el pico, que es el hierro. Ese es el elemento, el isótopo más estable, el núcleo más estable, el hierro 56. ¿Qué va a suceder entonces con los que están a la derecha? Los que están a la derecha, si pierden protones o pierden nucleones, ganarían estabilidad. Así que los núcleos que estén aquí, con un número atómico mayor que 56, con un número másico mayor que 56, van a tender a acercarse al hierro. Mientras que los que están aquí van a tender a acercarse al hierro también. ¿De acuerdo? Y una vez que llegamos al hierro, nos quedamos ahí porque es más estable. Esto está en la base de toda la física nuclear. Esta mayor estabilidad del hierro frente a cualquier otro núcleo. Por tanto, ¿qué sucede con los que están a la derecha? Tendrá lugar la fisión, se romperán, porque al perder neutrones se hacen más estables, perder neutrones o perder protones. ¿Qué sucederá con los de la derecha? No se fisionan, no se rompen, sino que se fusionan, se unen, porque al ganar neutrones o a ganar protones llegan a configuraciones más estables. ¿De acuerdo? Así que el hierro aquí, en la tabla de los núcleos, sería algo así como los gases nobles en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Los que están cerca de los gases nobles tendrán a perder electrones o a ganarlos para acercarse al gas noble. Aquí ocurre algo parecido. Tendrán a perderse protones y neutrones para acercarse al hierro. Hablando de forma muy genérica, un poco exagerada quizás. Bueno, pues entonces tenemos que entender qué es la fisión y qué es la fusión, porque de eso hemos venido a hablar. ¿Qué es la fisión entonces? ¿Qué es la fisión nuclear? Lo que sucede en cualquier central nuclear es esta reacción. Una reacción en la cual el uranio 235, si se le bombardea con un neutrón, se rompe en dos, el kriptón y el bario. Para hacer los cálculos bien, tendríamos que contar toda la suma de neutrones y protones que hay aquí, que tiene que ser la misma que hay aquí. Y eso es así. ¿El uranio 265 se descompone? ¿Es fisible de forma espontánea? Sí. Pero en las centrales nucleares lo que se hace es bombardearlo con neutrones, de manera que se excita, se provoca que haya una mayor tasa de ruptura. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que lo que hemos hecho es irnos desde el uranio hasta el bario y el kriptón. A ver quién me lo supera. Ese sí es un movimiento como Dios manda por la tabla periódica. Bueno, vamos a verlo quizás con un esquema que sea más sencillo. Tenemos el uranio. Nosotros lo que hacemos es impactarlo, bombardear ese uranio 265 con neutrones y lo conseguimos romper en kriptón y bario. Y sobran 3 neutrones. ¿Qué pensáis que va a ocurrir con esos 3 neutrones que sobran? Que cada uno... Que lo van a usar para bombardear el siguiente... Efectivamente, muy bien, Carlos. Good. Cada uno de ellos podrá, a su vez, impactar contra otros núcleos de uranio, que a su vez romperá en kriptón y bario. Como sobran 3 electrones, a su vez irán cada uno a impactar frente a un núcleo de uranio y por tanto sucede lo que se llama una reacción en cadena. ¿De acuerdo? Bien, que quede claro que el uranio 235 no es la variedad más habitual. El uranio generalmente se da en otro isótopo, el 238, que no es fisible. Ese tiene una vida más larga, ese no tiende a romperse. El uranio 235 sí. La proporción en la naturaleza de uranio 235 es solamente un 0,7%. En una central nuclear lo primero que se hace es un refinado
se mejora el uranio de tal manera que la proporción de uranio se aumenta hasta un 3%. A partir de ahí, eso va a ser el combustible para una central nuclear. Bueno, se habla entonces de uranio enriquecido. Solamente con uranio retocado para que tenga esa proporción, en el 265 tenemos el combustible de una central nuclear. ¿Cómo funciona una central nuclear? Sería esto básicamente, muy parecida a una central térmica, que utiliza carbón o gas natural como combustible. En una central nuclear lo que tenemos es un reactor, ¿de acuerdo?, con las barras en las que está el uranio está dispuesto unas ciertas barras en vertical, ¿de acuerdo? Esas barras al final están rodeadas, dentro de la vasija del reactor, están rodeadas de agua, ahora veremos por qué, y además de tener el agua y las vasijas, lo que tenemos es lo que se llaman unas barras de control. ¿Qué sucede con esa reacción en cadena que nos anticipaba Carlos? Lo que sucede es que a lo mejor nosotros queremos pararla. ¿Qué tendríamos que hacer para parar esa reacción en cadena si queremos que la central deje de funcionar en un momento dado o ha habido un sobrecalentamiento de un problema? Lo que tenemos que hacer es esos neutrones absorberlos de otro modo. Pues bien, hay unas barras de control que pueden meterse o sacarse del reactor, ¿de acuerdo? Y el que haya visto la película, la serie de Chernobyl, hablaban de eso allí. Esas barras de control son barras de boro o de cadmio que lo que hacen es absorber los neutrones. Por tanto, si ya no hay neutrones libres, si ya no están, se los absorbe el boro o el cadmio y la reacción se para o al menos se frena. ¿De acuerdo? Después tenemos el agua que lo rodea todo. El agua, a su vez, lo que hace es enlentecer los neutrones, ya que los neutrones, si van demasiado rápido, no consiguen la fisión, y ese agua que se ha calentado, que está en forma de vapor, finalmente impacta con las palas de una turbina. Esa turbina está conectada a un generador, que no es más que un circuito en presencia de un campo magnético. Como sabéis, la variación del flujo atravesando un circuito genera una corriente. La variación del flujo viene por ese giro de las palas del generador y por tanto al final lo que hacemos es generar una corriente que va a las casas. ¿En qué se diferencia esto de una central térmica? En muy poquito. En una central térmica no quemamos uranio, quemamos carbón o quemamos gas. Pero a partir de aquí, quitando esto, ese gas que se ha quemado, ese carbón que se ha quemado, sirve para calentar un agua, ese agua pasa por la turbina, impacta en una turbina y al final con el generador se genera electricidad. ¿De acuerdo? Así que está la diferencia entre una central de fisión nuclear, una central nuclear de las que hay ahora, y una central térmica. Bien, fue Fermi, otro de los padres de la mecánica cuántica, el primero que ideó y que puso en marcha un dispositivo, un reactor nuclear, solo que cuando lo hizo en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan era el proyecto que los americanos, el bando aliado, en parte por el propio miedo a que lo hicieran los alemanes, desarrollaron la primera bomba atómica. ¿De acuerdo? En ese ámbito, en el cual la finalidad era desarrollar una bomba atómica, es como se empezaron a generar reactores nucleares. De ahí viene, lógicamente, en parte la mala fama que tienen las centrales nucleares, porque su primera utilidad, los reactores nucleares, su primera utilidad fue precisamente el de fabricar bombas atómicas. Bien, en todo caso, ¿quién es la madre de la cosa? ¿Quién descubrió la fisión nuclear? Una especie de Madame Curie, pero a la alemana. Lise Meitner fue la que primeramente identificó y fue capaz de entender los resultados experimentales de su colega Otto Hahn. Él tenía resultados experimentales, no entendían lo que ocurría, y ella fue la que dio con la idea y la que la justificó y la que lo introdujo dentro de un marco teórico diciendo: aquí está sucediendo la fisión, estamos asistiendo a que núcleos se rompen, algo que ya se conocía, la relación alfa, la beta, la gamma se conocía, pero no se entendía, no se había pensado nunca que los átomos pudieran romperse de esa forma. Y fue Lise Meitner la que logró identificarlo y entenderlo. Su relación científica con Otto Hahn fue muy buena al comienzo, pero la historia no es tan bonita como la de Marie Curie y su marido. Lise Meitner era una austríaca judía. Al comienzo ella contemporizó con el régimen nazi, pero al final las leyes raciales la alcanzaron, tuvo que salir huyendo y terminó investigando en Suecia. ¿Qué sucedió con Otto Hahn? Pues que Otto Hahn, de alguna forma, muy larga de explicar, se apropió de sus resultados. Otto Hahn obtuvo el premio Nobel por el descubrimiento de la fisión nuclear, en el cual había sido esencial Lise Meitner, yo diría que más esencial que él, y ella no se llevó el premio Nobel, bueno, pues por una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? Es una historia mucho más
con un final mucho peor que el caso de Madame Curie. Además, Lise Meitner, hay que decir en su favor, que ella se negó siempre a que sus investigaciones sirvieran para generar una bomba atómica. Ella siempre se negó a eso y siempre se manifestó en contra, pese a ser una mujer judía que había sufrido la persecución del régimen nazi, ¿no? En cambio, los grandes científicos de la época, Fermi, Feynman, Oppenheimer, muchos de ellos, la mayoría, participaron sin oponer ninguna objeción a la construcción de una bomba atómica. Esto daría para un debate del cual no tenemos tiempo aquí, pero un debate muy interesante en todo caso. Bien, ya hemos visto qué es la fisión nuclear, lo que sucede en las más de 10 centrales nucleares que hay en España, más de 70 que hay en Francia, lo que hoy en día tenemos como energía nuclear aprovechable. Vamos a ver qué ocurre con la fusión, porque yo he venido aquí a hablar de fusión. ¿Dónde sucede la fusión nuclear? Por el momento ya hemos sabido que fue una ocasión muy buena este experimento antes de Navidades, justamente en California, pero la fusión nuclear donde sucede realmente es en el interior de las estrellas. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué razón emite el Sol luz que nosotros vemos o cualquier estrella? ¿Carlos? Te he pillado desprevenido. ¿Por qué brillan las estrellas? Si brillan es que emiten energía. ¿Cuál es la fuente de energía de las estrellas? Precisamente la fusión nuclear que tiene lugar dentro de ellas. ¿Qué es el Sol? El Sol es una gigantesca bola de combustible nuclear que es hidrógeno. En el Sol lo que está ocurriendo es que el hidrógeno se convierte en helio a través de un mecanismo muy complicado. Tenemos dos átomos de deuterio, una desintegración beta más da lugar a un átomo de tritio, ese tritio se junta con otro átomo de deuterio y finalmente llegamos a helio 3, el helio 3 con otro helio 3 da lugar a un helio 4. Pues bien, esto tan elaborado aquí es lo que sucede dentro del Sol. El hidrógeno se convierte en helio. El Sol es una masa inmensa de hidrógeno que ya en parte se ha convertido ya en helio. El resultado de esa reacción de fusión nuclear, ese resultado es el que permite que lo veamos porque emite radiación, emite luz. La energía que le sobra la emite en forma de luz. A este ciclo se llama cadena protón-protón. Fue el astrofísico Eddington el que elaboró la hipótesis, es decir, bueno, pues será que si las estrellas, había otras hipótesis, será que si emiten es porque hay una energía nuclear, algo está cociendo ahí dentro que permite obtener esa energía, emitir esa energía. Y fue Hans Bethe, también otro premio Nobel, el que descubrió, el que probó que era esa cadena protón-protón la que tenía lugar en todas las estrellas. Hasta hace un siglo no se sabía por qué las estrellas lucían. Fijaos cuánto ha avanzado en el último siglo la ciencia, es vertiginoso, particularmente el siglo XX para la física y para tantas otras ciencias. Bien, ¿qué sucede entonces con una estrella? Una estrella como el Sol. Una estrella como el Sol se forma a través de una nube de gas, de polvo interestelar, que por atracción gravitatoria finalmente acaban acumulándose cada vez más. Cuando hay suficiente masa, acaba habiendo suficiente temperatura, suficiente presión como para que empiece la fusión nuclear. Después, ¿qué ocurrirá con el Sol? El Sol ha consumido aproximadamente un 40% del helio que tenía, del hidrógeno que tenía, es decir, de todo su combustible, aproximadamente un 40% del hidrógeno ya es helio. ¿Qué ocurre con el helio? El helio, como pesa más que el hidrógeno, se queda en el centro del Sol. Es decir, ¿qué hay en el Sol ahora? Hay unas capas centrales formadas por el helio y después lo que tenemos es hidrógeno por arriba, y ese hidrógeno, cada vez en las capas más internas, por fusión nuclear se está convirtiendo en helio. Pero claro, ¿qué ocurre cuando se acabe el hidrógeno? Llegará un momento en que el Sol dejará de lucir porque se le acabe el combustible nuclear. Sí. En el núcleo, la última fusión sería el hierro, ¿no? En el Sol no. En el Sol no. Ya veremos por qué. ¿Qué sucedería en el caso del Sol? En el caso del Sol, el Sol tiene unos 5.000 millones de años, igual que la Tierra, igual que el sistema solar. Más o menos entre unos 6.000 millones de años, el Sol ha terminado de quemar todo su combustible, ¿de acuerdo? Ha terminado de quemarlo. Pasaría a lo que se llama, no se ve bien, pero es una gigante roja, cambia de color a un color de menor longitud de onda, por tanto, de mayor longitud de onda, es decir, menos energético, es rojo, además cambia de tamaño, llega un momento en que expulsa parte de su contenido al exterior, en lo que se llama la fase de, siento que no se ve bien, nebulosa planetaria, y finalmente con el tiempo se convierte en una enana blanca, una estrella en la cual ya no hay fusión, ya no hay energía,
y que lo único que previene del colapso gravitacional, lo único que previene del colapso gravitacional es justamente la degeneración de electrones, el principio de exclusión de Pauli, que hace que, como no puede haber electrones con iguales números cuánticos, hay una cierta repulsión entre ellos que acaba de alguna forma por vencer a la atracción gravitatoria. Eso es el futuro de una estrella como el Sol, el futuro que le pasará, lo que le sucederá al Sol. Nosotros, afortunadamente, no lo veremos, porque además cuando el Sol pase a la fase de gigante roja, engullirá a los planetas más cercanos y afectará también a la Tierra, por supuesto. Bien, ¿qué ocurre? ¿Tu nombre es? ¿Quién preguntó por? Tomás. ¿Qué ocurre con estrellas que tengan una masa como unas 8 o 9 veces la masa del Sol? Ahí lo que ocurre es que, como la masa es mucho mayor, las condiciones de presión y temperatura que hay en el núcleo permiten que no pare la fusión. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esas estrellas? Bueno, esas estrellas en su evolución, tenemos una estrella más masiva que la del Sol, al final pasan también, cuando se acaba la fusión, porque se acaba, pasa también a una etapa que se llama de supergigante roja y después explota en una explosión de supernova, unas terribles explosiones de supernova, que da lugar al final, en función de la masa también, o bien a una estrella de neutrones que es parecida a la enana blanca, pero formada por neutrones, o bien a un temible agujero negro. Pues bien, ¿qué ocurre, como decía vuestro compañero, con las estrellas que son más grandes que el Sol? En esas estrellas la fusión no para, es decir, lo que sucede es que el hidrógeno da lugar al helio, pero hay temperatura y presión suficiente como para que el helio, por reacciones de fusión que nos vamos a mostrar, acabe convirtiéndose en carbono, el carbono da lugar a neón, el neón a oxígeno, a silicio y después a hierro. Y ahí para la cosa, porque por fusión no podemos tener nada más estable que el helio. Y ese sería, digamos, el estado de la estrella antes de pasar a su supergigante, a su fase de gigante roja también. ¿De acuerdo? Es decir, esta estrella ha consumido todo su combustible donde ya no hay más, es que ya no podría haber más. ¿De acuerdo? Es lo que sucede con las estrellas de una masa mayor, aproximadamente 9 veces la masa del Sol. ¿Y qué ocurre entonces con el resto de los elementos? Porque más allá del hierro hay mucha vida. ¿Qué pasa con los elementos que tienen un número atómico mayor que el del hierro? Esos elementos no se forman en la evolución estelar, no se forman por fusión, se forman por otros mecanismos, por captación de neutrones en los que no vamos a entrar, en los que hay radiación beta y de todo lo que hemos visto, pero mezclas más elaboradas, y se forman justamente en la base, en la fase de explosión de supernova. Es decir, en esos mecanismos, en esas etapas hiperviolentas de la vida de una estrella, es donde se forman el resto de los elementos más allá del hierro, el uranio, por ejemplo, y todos ellos, cada uno en una proporción la que sea adecuada. ¿De acuerdo? Esa es la historia de formación de los elementos químicos. Toda la tabla periódica está gracias a las estrellas. ¿De acuerdo? El hidrógeno y el helio estaban antes, son de la época del Big Bang. Estaban antes. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer en un reactor? Vamos a ser mucho más humildes. ¿De acuerdo? En un reactor vamos a quemar hidrógeno esencialmente para dar lugar a helio. La reacción de un reactor de fusión nuclear en un reactor va a ser de ese tipo. Lo que tenemos aquí es deuterio y tritio. El deuterio y el tritio se combinan, se chocan para dar lugar a helio 4, a una partícula alfa. ¿De acuerdo? Hay otras posibilidades también, por ejemplo, fijaos que en esta se liberan 16 megaelectronvoltios, en esta 18, así que parecería más favorable esta, pero fijaos que aquí tenemos más protones, aquí hay un protón, aquí hay dos. Fijaos que para que tenga lugar la fusión, ¿qué ocurre? Que tienen que acercarse dos núcleos, pero los núcleos se repelen, ¿de acuerdo? Porque tienen carga positiva, y por tanto hay que vencer una barrera de potencial, hay que tener mucha presión, mucha velocidad, mucha agitación térmica, mucha temperatura. Así que, en realidad, es más improbable que esta reacción ocurra que no que ocurra la reacción de arriba. También hay otras más sencillas, con hidrógeno, con deuterio, con helio 3, pero en realidad la más probable de todas, la que es más fácil de reproducir en un laboratorio, es esta de arriba, que podríamos reorganizar de esta forma. Deuterio más tritio, partícula alfa más un neutrón que sale por ahí y libera esa energía. ¿De acuerdo? Bien, tenemos entonces que reproducir, de alguna forma tenemos que apañarnos para reproducir las condiciones del interior de una estrella en la Tierra, lo cual no es moco de pavo. Lo que tenemos que hacer es lograr juntar suficientemente, con la suficiente energía, con la suficiente presión, con la suficiente densidad y temperatura, y el tiempo suficiente, nuestro combustible, que va a ser esencialmente deuterio y tritio. ¿De acuerdo? Tenemos que confinarlos, que juntarlos. ¿Cómo se confina
En las estrellas, el confinamiento gravitatorio, el peso de la masa que tiene fuera es el que los confina. Nosotros no podemos generar campos gravitatorios tan intensos ni de lejos en la Tierra, así que tenemos que buscarnos otras formas de confinar. Una de las formas para confinar es el llamado confinamiento inercial, en el cual lo que tenemos es una pequeña bolita que contiene muchas capas, pero dentro, en la última capa más interna, lo que tenemos es el deuterio y el tritio, nuestro combustible, y lo que sucede es que bombardeamos con rayos láser, en el experimento del Livermore en California, del que hablamos. En total había 192 rayos láser apuntando a esa pequeña bolita con ese nombre tan rarito de ahí. ¿Qué ocurre? Que esos rayos láser calientan, forman plasma en el exterior de la bola. Finalmente lo que va a suceder es que parte de la bola va a salir explotada hacia el exterior por acción y reacción, la tercera ley de Newton. Si una parte va al exterior, la otra lo que hace es que implosiona, y finalmente esa implosión hacia adentro, de acuerdo, es la que genera la altísima densidad, temperatura, presión que necesitamos para que se produzca la ignición, para que comience la fusión nuclear. En la cuarta fase, finalmente, esa ignición se extiende y termina por quemar todo el combustible. Todo esto, que es más una imagen idealizada aquí, es en una bolita que mide milímetros. ¿De acuerdo? Y durante picosegundos, todo eso ocurre en picosegundos, el tiempo de confinamiento es ese. ¿De acuerdo? Es decir, no nos damos cuenta, hay que medirlo muy bien. Otra opción es el llamado confinamiento magnético, ¿de acuerdo? Más desarrollada quizás que el confinamiento inercial. Como sabemos, lo que tenemos es nuestro combustible en estado de plasma. El plasma, os lo habrá contado María probablemente, es una especie de cuarto estado de la materia, donde todas las partículas, todos los átomos están ionizados, es decir, los electrones se han arrancado, está la temperatura, que los electrones ya están fuera de sus órbitas, se han arrancado y por tanto tenemos partículas cargadas. ¿Qué ocurre con un flujo de partículas cargadas en presencia de un campo magnético? ¿Qué ocurre? Pues que sabemos que se ve afectado y que gira, se produce un giro en él. Bueno, pues lo que hacemos con el confinamiento magnético es ser capaces de confinar ese flujo de plasma a base de campos magnéticos. La estructura de ese confinamiento es la siguiente: en realidad tenemos un toro, esto lo que en matemáticas se llama un toro, se le quiere llamar donut, no pasa nada, es como un donut hueco por dentro, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de campos magnéticos, que va en este sentido, de aquí de la sección del toro, que se generaría por estas bobinas, estas son bobinas a través de las cuales pasa corriente, generaría un campo magnético de esta forma, y esta otra campo magnético, digamos en la horizontal, que vendría generado por la corriente que pasa a través de estas bobinas que rodean, abrazan al toro. Pues bien, la suma de esos dos campos magnéticos, no se ve muy bien también, lo siento, es al final este campo que está dibujado en negro aquí, que es una especie de hélice, un ciclo cerrado que se cierra sobre el mismo. Esas son las líneas de campo magnético dentro de este toro. Pues bien, ese campo magnético es el que finalmente es capaz de confinar el flujo en forma de plasma de nuestro combustible, que es deuterio y tritio, ¿de acuerdo? Además, para calentarlo se inyectan dentro del tokamak, esta es la forma en que se llama ese dispositivo, hay otros más, pero el más usado es este, se inyectan también partículas neutras para que aumenten la temperatura. Fijaos que el caso del tokamak, este es un ejemplo real, un caso real. Este es el donut del que hablo, y hay un operario aquí dentro que podría ponerse de pie. Esto tiene unas dimensiones inmensas, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los dos tipos de confinamiento que tenemos en la actualidad, con los que se investiga hasta la extenuación, el inercial y el confinamiento magnético. Parecía quizás que era el magnético el más desarrollado, el más fácil de manejar en la Tierra, pero finalmente, por el momento, ha ganado el inercial, porque en el laboratorio de Lawrence Livermore, de la noticia con la que empezamos esta charla, que ya le queda poco para terminar, se ha producido por primera vez ignición y ganancia. ¿Ignición qué significa? Ignición es que empieza la fusión y que la energía liberada por la propia fusión es la que permite que la fusión continúe, es decir, no hay que seguir calentando, ¿de acuerdo? ¿Y la ganancia qué implica? Bueno, pues evidentemente eso ha sido más interesante. La ganancia significa que nosotros tenemos que comunicar a través de los rayos láser y otros medios muchísima energía, luego nos devuelve energía al sistema. Bueno, la ganancia significa que nos devuelve más energía que la que le hemos comunicado. La ignición se había conseguido recientemente, pero la ganancia nunca, hasta ahora, hasta justo antes de Navidad, se había conseguido. Y es un paso adelante. Todos he trabajado, he preguntado a algunos científicos directamente involucrados en la cosa y realmente estaban contentos por lo que había sucedido. Bueno, quiero resumir todo lo que hemos visto entonces. Vamos a comparar la fusión con la fisión, cuál es mejor, qué características tienen cada una. Sabemos que
En la fusión, el combustible es deuterio y tritio, hidrógeno, hay hidrógeno por todas partes, es el elemento más abundante en el universo y en la Tierra, con un vaso de agua del mar que contiene deuterio y contiene litio, y el tritio se halla, el tritio lo obtenemos mediante reacciones nucleares a partir del litio. Con un vaso de agua al mar funcionaría una central hipotética de fusión durante un día entero, ¿de acuerdo? En cambio, en la fisión, el combustible es el uranio. ¿Qué sucede con el deuterio y el tritio? Son inagotables, virtualmente inagotables. El uranio no lo es tanto, pero además lo que sucede es que el uranio se puede reaprovechar, es decir, cuando se quema todo el uranio, lo que sale de las reacciones nucleares una vez que ha terminado la vida útil del combustible, se puede reaprovechar, se puede reciclar, así que con el uranio que tenemos en la Tierra ahora en la actualidad y la hipotética reutilización que se puede hacer, tendríamos para 10.000 años, tampoco es para preocuparse tanto, ¿de acuerdo? Prácticamente se puede pensar que es inagotable. Pero ¿qué diferencia realmente la fusión de la fisión? El asunto de los residuos. En la fusión no hay residuos, no hay ningún residuo, es limpia, completamente limpia. Ahora bien, ¿qué ocurre en la fisión? Que tenemos residuos, tenemos uranio, tenemos plutonio, tenemos cesio, tenemos muchísimos residuos. Ahora bien, ¿qué ocurre con los residuos de la fisión? Y aquí viene la etapa de desmontar bulos, de desmontar males entendidos, de pensar en las cosas quitándonos el prejuicio de en medio. El 94% de los residuos son uranio, el resto son el resto de los elementos radioactivos que hemos dicho que teníamos. Pues bien, tanto el uranio como el plutonio, que son más del 94% de lo que queda como residuo, se pueden reprocesar. De hecho, con plutonio adecuadamente procesado, también se puede utilizar como combustible para centrales nucleares, nucleares de fisión, ¿de acuerdo? Así que el resto, efectivamente, habría que almacenarlo. Es radioactivo y hay que almacenarlo. Bueno, ¿dónde se almacenan los residuos en una central nuclear? Pues en piscinas que están dentro de la proyección nuclear o al aire libre, pero al lado de la central nuclear. Podréis leer hilos de Twitter o comentarios en redes sociales animando incluso a bañarse en esas piscinas. ¿Qué ocurriría si no se bañan en las piscinas? Nada, absolutamente nada, porque el agua es capaz de absorber la radiación que emitirían. ¿De acuerdo? Y este tipo de almacenamiento es temporal. En España, de hecho, llevamos mucho más tiempo del que estaba previsto, pero teóricamente se deja en agua, ese agua absorbe perfectamente la radiación, no pasaría nada aunque uno se bañara dentro, ¿de acuerdo? Y después de que pasa ese tiempo, fijaos en lo que os dije, cuanto más tiempo pasa, menos radiactiva es una muestra, menos peligrosa es, ¿de acuerdo? Después de ese tiempo se puede almacenar en depósitos geológicos, lugares en la Tierra, bajo el mar o no, o bajo montañas, a una cierta profundidad, todo perfectamente estudiado. Hay lugares como, por ejemplo, no recuerdo dónde es y no soy capaz de verlo ahora, está en Estados Unidos, lugares en los que se estudia que no haya sismicidad, que sean suficientemente profundos, que no haya agua en las cercanías, porque el agua podría provocar aumentar la radioactividad, así que se pueden dejar en depósitos geológicos perfectamente controlados, de manera que no supondrían un peligro real para las personas, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, lo mejor de las dos, que comparten las dos, es que no emiten CO2, ¿de acuerdo? Son limpias. De hecho, se habla de energía de fusión como verde desde hace unos años en Europa, no emite CO2. Bueno, vamos a comparar los combustibles físiles con los combustibles fósiles. ¿Qué ocurre con el petróleo, con el gas natural, con el carbón? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, quedarían, tirando por lo alto, unos 150 años combustible presente en la Tierra como para seguir explotando durante 150 años. Comparad eso con la virtual inagotabilidad del uranio y mucho más con el litio y el deuterio, ¿de acuerdo? Realmente es mucho más rentable, como diríais vosotros, utilizar centrales nucleares que centrales basadas en gas, centrales térmicas habituales. Pero ¿qué es lo peor? Lo peor es que los combustibles fósiles tienen residuos que son anhídrido carbónico. ¿Y qué ocurre con la emisión continuada del anhídrido carbónico? Que eso desregula el efecto invernadero. ¿Es bueno o es malo el efecto invernadero, Carlos? ¿Alguien opina al contrario? ¿Alguien le quita la razón a Carlos?
bienvenido sea 1000 veces el efecto invernadero, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es el efecto invernadero. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Eso es la Tierra. Hablan los que piensan que es bueno, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Bueno, vamos a incentivar el pensamiento de todos vosotros respecto al efecto invernadero. ¿Qué sucede con el efecto invernadero? Lo que tenemos aquí es la Tierra, chicos, nos queda muy poco tiempo. Tenemos aquí la Tierra y tenemos la energía que nos llega del Sol, los rayos del Sol. ¿De acuerdo? Bueno, al Sol le llega constantemente, a la Tierra le llega constantemente energía del Sol. ¿Qué ocurre con la energía del Sol? Hay parte que las nubes la rebotan, se reflejan y no llega a la Tierra. Y hay otra parte que impacta en la Tierra. La parte que impacta en la Tierra, parte se refleja, pero finalmente hay una parte absorbida. Así que al final, a la Tierra, entrar en la Tierra, llega una proporción, una cierta parte de toda la energía radiante que nos llega del Sol. ¿Qué ocurre con la Tierra con esa energía? La Tierra no es una estrella, no va a emitir luz visible, no hay fusión en su interior, pero como cualquier objeto a una cierta temperatura, emite radiación, solo que no la vemos, pues es radiación infrarroja. Así que, consecuencia del calentamiento de la Tierra, porque le llegan rayos del Sol, la Tierra emite energía, ¿de acuerdo? Infrarroja. ¿Qué ocurre con esa energía? ¿Se va a toda la atmósfera? Sí. Pero ¿qué ocurre con parte de la energía de color rojo, infrarroja, que estamos emitiendo? Una parte de ella la absorben los gases de efecto invernadero, es decir, el CO2, el metano y otros gases. ¿De acuerdo? La absorben y después la reemiten. Y parte de esa energía reemitida se pierde en la atmósfera y parte vuelve a la Tierra. Así que, en resumidas cuentas, después de todo esto, ¿qué nos llega a la Tierra? Lo que procede del Sol directamente y entra, y lo que procede de lo que reemiten los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que, como diría aquel, la Tierra recibe energía y después emite otra cierta cantidad de energía. Las ovejas que entran por las que van saliendo. De lo que se trata es de que la misma energía que nosotros recibimos seamos capaces de emitirla, porque de esa forma tenemos una temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, la temperatura estable, constante en la Tierra, es más o menos en media unos 14 grados centígrados. En media, lógicamente, durante algún año, y media geográfica, espacial y temporal. ¿Qué ocurriría si no hubiera gases de efecto invernadero? ¿Qué ocurriría? Que la media de la temperatura de la Tierra no sería 14 grados centígrados, sería menos 18 grados centígrados. Por tanto, sin el efecto invernadero, la vida no sería posible tal como la entendemos en la Tierra. Por tanto, bienvenido sea 1000 veces el efecto invernadero. ¿Cuál es el problema con el efecto invernadero? Bueno, el problema está en que si los gases de efecto invernadero, como el CO2, aumentan, esa energía que los gases reciben la absorben y luego la reemiten. Si hay muchos más gases de efecto invernadero, como estamos constantemente y peligrosamente emitiendo cada vez más, al final llega a la Tierra más cantidad de energía que la Tierra emite. Es decir, estamos rompiendo el equilibrio, estamos desregulando el efecto invernadero, que es beneficioso, pero si lo desregulamos de manera que al final a la Tierra llega más energía que la que emite, ¿qué ocurre con la Tierra? Se calienta. Y ese cambio perdurable en el tiempo, ese cambio climático, es el que tiene consecuencias desastrosas, como todos sabemos. Consecuencias que además son tanto peores cuanto inciden en países en subdesarrollo, con personas con recursos que tienen menos recursos para luchar contra ellas, así que inciden en la pobreza y en la desigualdad. Por tanto, el efecto invernadero es estupendo, si no fuera por él no viviríamos, pero estamos desregulándolo con la injustificada e irresponsable emisión constante de gases de CO2 a la atmósfera. Bueno, alternativa a los combustibles fósiles. Bueno, por otro lado, fijaos, para que os hagáis una idea, comparámoslo, los fósiles son los físiles. 4.000 toneladas de carbón, 4.000 toneladas de carbón producirían la misma energía en una central eléctrica que 60 kilos de uranio, de óxido de uranio. Estamos comparando el combustible de 60 kilos de uranio frente a 4.000 toneladas de carbón. Así que es mucho más eficiente, renta, utilizar uranio y centrales nucleares en lugar de centrales térmicas, ¿no? Comparar entonces los combustibles físiles con los fósiles sería poco más o menos como comparar un Ferrari con un Twingo. He de confesar que me pensé mucho si introducir el chascarrillo, pero ya veo que ha tenido su éxito. Ahora bien, ¿me lo podéis mejorar? ¿Esto me lo podéis mejorar? ¿Cómo? ¿Me podéis mejorar esta fuente de energía con otra? Bueno, lo podemos mejorar, podemos comparar esos 60 kilos de uranio
de óxido de uranio, la energía que se obtendría con 60 kilos de óxido de uranio es la misma que se obtendría con 1 kilo de deuterio. Así que es muchísimo más eficiente en la conversión de masa de combustible en energía, la energía de fusión que la de fisión. Así que digamos que el fórmula 1 aquí sería el uranio en la comparación con los dos. Bien, por tanto, combustibles fósiles, mal asunto, por muchos motivos. Silencio. Vamos a irnos a las renovables, ¿de acuerdo? ¿Qué son las fuentes renovables de energía? Aquellas en las que el combustible es inagotable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la hidroeléctrica. ¿Qué pasa con la hidroeléctrica? Se aprovecha la caída, la energía potencial de una caída de agua en una presa. Esa energía potencial es la que se convierte en energía que impacta con las palas de la turbina y al final estamos otra vez en la misma, acabamos produciendo electricidad, pero en este caso es perfectamente respetuosa con el medio ambiente, la hidroeléctrica. La solar igual, esa energía de los rayos, energía electromagnética que nos llega a los rayos del sol, la que es capaz de excitar los portadores de carga en las células fotovoltaicas y producir energía, y la eólica, que estamos acostumbrados a ver esos molinos tan estilizados en la carretera, en cualquier sitio. Pues bien, ¿qué sucede con las energías renovables? Bueno, pues efectivamente le pasa lo que a la fisión, que no emiten CO2, así que son absolutamente bienvenidas, 1000 veces bienvenidas. Ahora bien, ¿qué le pasa a la hidroeléctrica? Que suministra energía de manera constante, es capaz de hacerlo, y hay países, creo que es Uruguay si no me equivoco, y algún otro en Europa, países en los cuales toda su generación eléctrica es a través de energía hidroeléctrica, de centrales hidroeléctricas, lo cual es una muy bienvenida noticia. ¿Qué ocurre con la solar y la eólica? La eólica está muy extendida en España, que no son constantes. Si no hace sol, no se produce energía. Si no hay viento, no se produce energía. Y por tanto, no se pueden utilizar solamente ellas, hay que combinar. Se requiere, si se tiene solar y eólica y no se tiene suficiente hidroeléctrica, hay que recurrir a combustibles fósiles o a la nuclear. Carlos. La hidroeléctrica creo que tampoco es muy constante porque, por ejemplo, si estás en un periodo de sequía no... Eso es cierto, pero yo pienso que se puede acumular, eso es cierto, pero se pueden abrir otras, a veces hay algunas, digamos, de repuesto, hay presas que no están en funcionamiento y se meten en funcionamiento, es cierto, la sequía la puede afectar, pero si no hay una sequía prolongada, la hidroeléctrica sería constante, ¿de acuerdo? Por tanto, en resumidas cuentas, abundando más en lo que dice Carlos, hoy por hoy no se puede renunciar a la energía nuclear, y la energía nuclear disponible no es la de fusión. Es posible que vosotros la veáis, ojalá vosotros la veáis, los viejunos de por aquí no la vamos a ver, desde luego. Se lleva más de 50 años diciendo que dentro de 50 años habrá energía fusión. Se ha dado un salto de gigante con este experimento de hace un mes, pero ciertamente hoy por hoy es una quimera, es algo que quizás se desarrolle en el futuro, ojalá se desarrolle. Pero la única alternativa que hay a las renovables en las que no se puede confiar por completo por los motivos que hemos dicho, es energía nuclear. ¿De acuerdo? Bien. Solamente para terminar, os muestro la generación de luz, de energía eléctrica, de electricidad en España en septiembre del año pasado. Fijaos, tenemos un 20% de eólica, a mí me parece muy meritorio, otros países no tienen tanta, un 20% de eólica, tenemos un 6% de hidráulica, ¿de acuerdo? Y tenemos un 20% de nuclear. En España hay unas 10 o 12 centrales nucleares, aunque creo que también compramos energía nuclear de Francia. Y fijaos, de ciclo, aquí hablamos de gas y de carbono, un 24%. Así que en total, tal como está este gráfico diciéndonos, tenemos un 58% de no renovable, donde incluyen a la nuclear en no renovable, bueno, frente a un 41% de renovable. Esa es la producción de electricidad en nuestro país en este momento. Esta parte de aquí, de carbono y de gas, es la responsable de la emisión de CO2 por parte de España. Ahí estamos hablando de la electricidad, no estamos considerando el uso de gas para la calefacción, para el agua caliente en las casas o el uso industrial, ¿de acuerdo? Así que nos queda muchísimo por mejorar para dejar de emitir CO2. Permitidme que termine esta exposición haciendo un pequeño homenaje a mi querido amigo Juan José Gómez Cadenas, que escribió este libro que os recomiendo a todos, El ecologista nuclear. Voy a terminar leyendo algunas conclusiones que él elaboró en el último capítulo de su libro, que suscribo completamente. En mi opinión, la única manera de respetar la naturaleza es desarrollar una ciencia y tecnología que nos permitan dejar de explotarla. No creo que la solución a la crisis energética sea el ahorro, en tanto en cuanto que tan solo un 20% de los habitantes del planeta están en condiciones de ahorrar, mientras que un 80% necesitan más energía para salir de la miseria.
Aunque nosotros decidiéramos ahorrar y pasar frío, ¿de acuerdo? Lo que ocurre en África o lo que ocurre en China, lo que ocurre en la India, es que no tienen acceso a la energía y eso jamás les va a poder dar lugar a una vida en las condiciones que nosotros tenemos, aunque nos quejemos de pasar frío en clase. ¿De acuerdo? Se necesita la energía, se necesita. Aunque la ahorráramos los ricos, los pobres la necesitan mucho más que nosotros. ¿De acuerdo? Creo que la solución es aprender a producir toda la energía que necesitemos sin que el planeta pague un precio. No basta con la ciencia y la tecnología. Necesitamos más urgentemente que nunca un código moral, ético y ecológico. Quizás necesitemos un milagro. Muchas gracias.